Hello everyone and welcome to this video. In this we are going to work the past tenses. Two past tenses, the past continuous and the simple past. Both from the Unit 4, Activity number 3 of the book Interchange 3. Bienvenidos a todos a este video. Vamos a estar trabajando los tiempos del pasado, específicamente el pasado continuo y el pasado simple, que se proponen en la unidad 4, actividad 3, un grammar focus del libro Interchange 3. Entonces, del libro Interchange 3. Entonces, vamos a empezar por analizar esto. Ahora, un tema bastante largo, un tema bastante tocho, porque es enfrentar dos tiempos verbales en un solo grammar focus, en un solo video. Ahora, ¿qué tenemos aquí? El pasado continuo y el pasado simple. Vamos a estar viendo en qué se diferencian. Aunque ambos son del pasado, estamos hablando del tiempo pasado, pero vamos a ver en qué se diferencian esos tiempos verbales. Recuerden que los verbos, as in English, as in Spanish, are words that express action, passion and states. Tanto en inglés como en español, los verbos expresan acción, pasión y estado. Entonces, teniendo eso en cuenta, que las acciones, las pasiones y los estados pueden tomar lugar en el presente, en el pasado, en el futuro, y que hay diferentes formas de presente, pasado y futuro, aquí vamos a tomar estas dos, el pasado continuo y el pasado simple, que son tiempos verbales, o como las conocemos en inglés, verb tenses. Entonces, el pasado continuo y el pasado simple. Vamos a leer en estas dos indicaciones en verde. Vamos a leer aquí... Aquí donde estoy señalando, vamos a leer lo que dicen para que tengamos en cuenta cuándo se usa el uno, cuáles son las diferencias entre el uno y el otro. Entonces dice, use the past continuous. Vamos a hablar del past continuous primero, vamos a hablar del pasado continuo. Use the past continuous for an ongoing action in the past. Utiliza el pasado continuo por una acción en marcha, que todavía está, que sucedió, que tuvo una duración, que se nota que en lo que hablamos tuvo una duración, tal vez no específica, en el pasado, ¿sí? Y luego en la segunda indicación tenemos use the simple past for an event that interrupts their actions. Entonces dice que utilice el pasado simple por un evento que interrumpió esas acciones. En este grammar focus vamos a ver cómo contar una acción que tuvo duración en el pasado y cómo, pues, qué fue lo que la cortó. Ese es, digamos, será el enfoque de este grammar focus. Bien, tenemos en la columna izquierda aquí dos ejemplos del past continuous para que entendamos este concepto un poco mejor, y a la derecha tendremos lo del pasado simple, cómo interrumpe. Así que esto lo vamos a tomar como si fuese un solo renglón para que lo sepamos. Listo. Entonces dice while, del past continuous, ¿no? While he was escaping from the bank, coma, ¿sí? Y continuamos al frente. The robber got caught in the revolving door. Mientras él estaba escapando, hay una duración. Mientras él estaba escapando, una acción que tenía una duración en el pasado, del banco, el ladrón se quedó atrapado en la puerta giratoria. Entonces, esta acción, que fue una sola vez inmediata y se quedó atrapado ahí, no sé, quedó atrancado por una de las bolsas, qué sé yo, y ahí fue donde se quedó atrancado. Esta, que no tuvo tanta duración, mientras él hacía un montón de cosas para escapar, en un segundo está ahí, pues entonces se cortó esa acción, y esta se expresa en pasado simple. Así tenemos esos dos tiempos en una misma oración. Recuerden que una oración va de inicio a punto y puede ser una oración simple o compleja, que puede tener una oración coordinada y una subordinada. En este caso la coordinada es la primera, la del pasado continuo, y la subordinada sería la del pasado simple. Dice, as Jake was running toward the ball, en tanto Jake estaba corriendo hacia la pelota, he tripped and kicked it into the wrong goal. En tanto Jake estaba corriendo hacia la pelota, la acción tiene duración. Mientras él iba así, él se tropezó, hizo traspiés y pateó la pelota en el arco equivocado, o sea, hizo autogol. Entonces, en este caso, él tropezó por un instante y cortó esa acción que venía teniendo una duración. Luego tenemos en la última,
The planets were performing a song. Aquí entonces The Planets, los planetas, lo asumimos que es una banda musical. Entonces The Planets were performing a song. Ellos están tocando una canción. Sí, esa canción duraba, no sé, 3 minutos, la están tocando, tenía una duración de esa canción. Y dice, when the lights went out. Cuando las luces se fueron. Bueno, que en pleno concierto. Entonces ahí tenemos que las luces se fueron en un instante. Entonces ahí vemos cómo enfrentamos dos tiempos en una sola oración de inicio a punto. Bueno, ampliemos nuestro conocimiento. Por eso les traigo yo aquí estas, digamos, imágenes donde vamos a poder ampliar nuestro conocimiento. Primero hablemos del Past Continuous Tense. Recordemos que el pasado continuo se compone básicamente, todas las oraciones tienen la misma estructura: sujeto, verbo, complemento, subject plus verb plus complement. Pero la diferencia entre oración y oración de cada tiempo verbal es el verbo, cómo se conjuga. Entonces, en este caso del past continuous, aquí vamos a tener cómo se conjuga estos verbos. Y básicamente el pasado continuo hace parte de los tiempos verbales que son compuestos, compound tenses. ¿Por qué se llaman compuestos? Porque dentro de la parte del verbo vamos a tener dos cosas. En este caso vamos a tener, el pasado continuo se compone del verbo to be en pasado, por eso es pasado continuo, el verbo to be en pasado, que recuerden que el verbo to be en pasado tiene dos formas, ahí está en el cuadrito rojo, was y were, y luego vamos a tener el verbo principal con ing, esto es el verbo en gerundio, ing, con esa terminación ando, endo en español, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que esa sería la estructura. Ahora, ¿cómo sería con la negación? Después del verbo to be, el not. ¿Y cómo sería la pregunta? Pues iría primero el verbo to be, luego sujeto, luego verbo, y después de esto que aparece aquí, verb with ing, después iría el complemento. Then it would go the complement. Entonces, si notamos acá, sujeto, she, verbo to be, was, en pasado, y luego tenemos cooking, que sería cocinando, y el complemento all morning, ella estaba cocinando toda la mañana. De acuerdo a lo que vimos allá, aquí faltaría luego otra oración, coma, una oración que interrumpe esto. La segunda, una negación. She was not sleeping when he came home. Aquí sí la tenemos. She was not sleeping. Ella no estaba durmiendo, una acción continua. Cuando él vino a casa, when he came home. Pero si notamos, aquí el pasado continuo en negación está was y luego la negación not y luego el verbo con ing, sleeping, que sería durmiendo, ¿cierto? Dormir, durmiendo. Y luego tenemos una acción que interrumpe eso que no estaba haciendo ello cuando vino, y pues así funcionó nuestra negación. Ahora la pregunta sería, was she sleeping when he came home? ¿Estaba ella durmiendo cuando él vino a casa? Entonces el verbo to be va por delante, luego el sujeto, luego el verbo con ing y luego el complemento o lo que sigue. En este caso sigue la oración en pasado simple, que sería la que interrumpe. Entonces aquí básicamente tenemos las estructuras, no olvidarlas, anotarlas, tenerlas muy presentes de cómo se conforma ese pasado continuo. ¿Para qué se usa? To describe parallel actions, para describir acciones paralelas, ¿cierto? While I was washing the dishes, mientras yo estaba lavando los platos, I heard a loud noise. Yo escuché un ruido fuerte. Ambas cosas pasaron en el mismo momento. To describe what someone was doing at a particular point in time. To describe what someone was doing at a particular point in time. Para describir lo que alguien estaba haciendo en un punto particular en el tiempo. Por ejemplo, I was working in the garden all day yesterday. Entonces, yo estaba trabajando en el jardín todo el día ayer, todo el día estuve haciendo eso. Dice, o sea, denunció todo lo que pasó en un periodo de tiempo largo. Luego dice por acá, to express interrupted action in the past, para expresar una acción ininterrumpida. I was driving to work when I crashed my car. I was driving to work. Yo estaba conduciendo mi trabajo en una acción interrumpida hasta que aparece lo que lo interrumpe, que es el verbo, es la siguiente oración en pasado simple, cuando choqué el carro. Terrible. Y luego vamos con la última que dice to describe
repetition and irritation, para describir repetición e irritación. Entonces dice, he was always complaining in class. Él estaba siempre quejándose en clase. Él se estaba quejando siempre en clase. Entonces, como para describir eso. Entonces, para eso sirve el pasado continuo. Si miramos aquí en el Grammar Focus, miren que tenemos aquí sujeto, was, were, o sea, los verbos to be para singulares y para plural, ¿cierto? Así funciona el verbo to be en pasado. Was para singulares, were para plural. Entonces, was, y luego tenemos el verbo con ing y luego el complemento. Pues ahí tenemos cómo funciona ese pasado simple. Ahora volvamos a repasar el pasado continuo. Ahora vamos a repasar el pasado simple. Estructura del pasado simple. Bueno, aquí sí hay que partir. Recuerden que el verbo to be es rebelde, ¿no? Se los he dicho muchas veces y no se deja poner todas las reglas. En todo caso, él va a tener un comportamiento diferente. Entonces, en general, para todos los verbos, aquí tenemos a la derecha, en general, para todos los verbos, vamos a tener que es el verbo con la terminación ed, y así nos damos cuenta de que está el verbo en pasado. Eso para los verbos regulares. Si son los verbos irregulares, hay que aprendérselos sí o sí. Entonces dice, she worked yesterday. Ella trabajó ayer. Como es verbo regular, simplemente para diferenciarlo del presente, hay que añadir el sufijo id o ed. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. Y si es una negación, pues utilizamos el auxiliar de pasado, que en este caso es did. Ay, profe, es más fácil el pasado continuo. Pues sí hay que recordar menos cosas. Aquí siempre va a ser was, were en la afirmación, negación, interrogación. En cambio, los tiempos simples, como la estructura inicialmente es muy sencilla, sujeto, verbo y complemento, no son verbos compuestos como en este caso. Aquí ya para las negaciones y las preguntas, sí hay que recordar el auxiliar de pasado. O sea, como no tiene un auxiliar, hay que inventárselo. Entonces inventaron el auxiliar de pasado, que es did. Eso sí, es uno solo, a diferencia del presente simple, que bueno, es do y da, son dos. Entonces en ese caso pues ya es otro cuento. Entonces dice que va el auxiliar did en las negaciones antes de la palabra not, y la negación va entre el sujeto y el verbo. Entonces she didn't work yesterday. Noten cómo aquí ya no aparece la palabra ed, porque el auxiliar lo que está haciendo es poner la oración en pasado. Entonces ya el verbo no tiene por qué llevar pasado no, tanto pasado no. Entonces dice que aquí tenemos sujeto, negación con el auxiliar, el verbo en su forma simple y yesterday, que sería el complemento. Entonces así sería la negación. La interrogación se inicia siempre por un auxiliar, sujeto, verbo y complemento. El auxiliar de pasado es did, cierra pregunta, y en medio sujeto, verbo, complemento. Did she work yesterday? Eso para los verbos regulares. Ahora, si es con el verbo to be, como están viendo acá, entonces tenemos sujeto, bien sea was para singulares o were para plurales, y el complemento. Si es negación, entonces sujeto, va verbo to be, luego la negación y luego complemento. Y luego para preguntas, entonces iría primero el verbo to be, luego el sujeto y luego el verbo y luego el complemento. Aquí, como vemos en la imagen, no hicieron lo que sería el correspondiente. Aquí está la oración en pasado. Vamos a ver si la podemos poner. Un segundo. Bien, algunas fallas técnicas allí cuando intenté mover la imagen, pero bueno, pues aquí está. Dice, they weren't friends. Aquí volvieron a poner la misma de arriba, pero realmente la pregunta sería verbo to be, primero, were, porque estamos hablando de plural, they son ellos, entonces were they y friends. Entonces, así sería la pregunta en pasado simple. Uso del pasado simple, se usa para expresar acciones completas en el pasado. Esto ya es precisamente, lo voy a pasar muy rápido. Describir una serie de acciones completas en el pasado, para expresar hábitos en el pasado, o para verbos for stated verbs como tener, ser, o sea, verbos de estado.
Si miramos aquí los ejemplos, es de lo que hablamos. Acciones completas en el pasado. Vi un fantasma el pasado viernes. Ya, eso pasó. Una sucesión de acciones que ya terminaron. I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Todas acciones sucesivas para algo que ya se acabó. Terminé de trabajar, caminé a la playa, encontré un lugar bonito para nadar. Dice, when I was young, I watched lots of television every day after school. Hábitos en el pasado. Y también para expresar los verbos estativos, bueno, he had a small cottage in the woods. Él tenía un pequeño cottage. Palabra nueva para todos. Cottage, vamos a buscarla. Cottage. Cottage. Dice... es como una especie de cabaña. Cottage. Bien, es una especie de cabaña. Bueno, todos los días se aprende. A small cottage in the woods. Una pequeña cabaña entre los árboles. Woods serían maderas, árboles. Bueno, eso queriendo decir bosque. Bueno, y ya para finalizar entonces el video, tendríamos que, después de haber visto cuándo se utilizaban los unos del pasado simple y el pasado continuo, revisemos nuevamente nuestro Grammar Focus. Entonces, una vez entendido eso, lo que hay que hacer es decidir en esta historia cómo vamos a conjugar el verbo. Si es en pasado simple o en pasado continuo. Si es pasado continuo, recuerden acompañar el verbo con el verbo to be y pues con el verbo to be en pasado was were, y usted también debe ponerle el ing. Si es el pasado simple, si es regular, con ed. Si no es regular, debe consultarlo en el diccionario cuál sería su conjugación o en la lista de verbos irregulares. ¿Cómo saber si es irregular o no? Nada, hay que aprendérselo. Entonces todos hay que buscarlos para ver si hay uno irregular. Bueno, eso sería todo por este video. Nos vemos la próxima. See ya.